Introducción a la dinámica, cinética de partículas, trabajo y energía. Modelo matemático. En este video se mostrarán las ecuaciones a utilizar para el análisis y solución de problemas de cinética de partículas, que involucran tres conceptos tratados en videos anteriores, siendo fuerza, desplazamiento y velocidad. El modelo matemático fundamental viene del principio del trabajo y energía. Dicho principio establece que T1 más la suma de U1 a U2 será igual a T2, donde T representa a la energía cinética de la partícula y U representa al trabajo desarrollado. Las unidades para el trabajo y la energía son los joules. El trabajo de una fuerza ocurre cuando ésta provoca un desplazamiento en una partícula, y dicho desplazamiento deberá tener la misma dirección de la fuerza aplicada. Suponiendo que una partícula recorre la trayectoria de la imagen, de tal forma que la fuerza F hace que esta partícula se mueva desde R1 hasta R2, entonces el trabajo desarrollado por la fuerza en la partícula desde la posición 1 a la posición 2 será igual a la integral de R1 a R2 de F por dr. Si la fuerza es variable, entonces el trabajo será igual a la integral desde S1 hasta S2 de F por el coseno de θ por ds. Por otro lado, si la fuerza aplicada sobre la partícula es constante, el trabajo será igual a F por el coseno de θ por S2 menos S1. También, el peso de una partícula puede desarrollar trabajo. Haciendo referencia a la imagen que se presenta debajo, si la partícula de peso W se mueve una distancia vertical, delta y, hacia arriba, el trabajo será igual a menos W por delta y. En caso de que delta y esté hacia abajo, el trabajo será positivo. En el caso de tener un resorte como el que se muestra en la imagen, el trabajo será igual a menos la constante K sobre 2 por S2 al cuadrado menos S1 al cuadrado. Aquí, la variable S representa la compresión o alargamiento del resorte. Si la fuerza del resorte actúa en el mismo sentido que el desplazamiento de la partícula, el trabajo es positivo. Cuando la partícula se encuentra sobre una superficie rugosa, el trabajo generado por la fricción será igual a menos μk, el coeficiente de fricción cinético, por la normal por la distancia s recorrida. Es importante mencionar que esta ecuación solo es una aproximación. Finalmente, la energía cinética es igual a 1/2 por la masa de la partícula por su velocidad elevada al cuadrado. Ejemplo 1. Un brazo mecánico levanta una esfera de 1.25 megagramos con una fuerza F igual a 16 más 1.5 por S al cuadrado con unidades en kilonewtons. Encuentre la velocidad de la esfera cuando se ha elevado 3 metros. La velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo. El primer paso es bosquejar el diagrama de cuerpo libre, donde las fuerzas involucradas son la fuerza variable F y el peso. El segundo paso consiste en emplear el principio de trabajo y energía para este sistema. La energía cinética inicial será igual a 0 debido a que la esfera parte del reposo. La suma del trabajo desarrollado al inicio y al final será igual a la integral de la fuerza variable desde 0 hasta S menos el peso por la distancia delta y recorrida. La velocidad final de la partícula es la incógnita. En este problema, las variables S y delta y representan la altura recorrida por la esfera y tienen la misma magnitud. Lo anterior, debido a que el movimiento solo se realiza sobre el eje Y. La distancia vertical recorrida es 3 metros. Como paso intermedio,
se deberá de resolver la integral para calcular el trabajo desarrollado por la fuerza variable. Sustituyendo los datos correspondientes, la integral da como resultado 61.500 joules. El último paso consiste en sustituir el resultado anterior en la ecuación original y despejar a B2. Finalmente, B2 es igual a 6.288 metros sobre segundo. Ejemplo 2. Un contenedor con un material frágil se desliza sobre una rampa hacia un muro de contención. Este contenedor parte del reposo. Dicho contenedor tiene una masa de 550 kilogramos y el coeficiente de fricción, μk, entre este y la rampa es de 0.18. Para evitar su colisión con el muro, se colocará un resorte con una constante igual a 1600 Newton sobre metro. Encontrar la compresión del resorte requerida para detener al contenedor. Θ va a ser igual a 35 grados y el resorte no está alargado inicialmente. Primero, se debe de bosquejar el diagrama de cuerpo libre del contenedor, donde se identifiquen las fuerzas aplicadas sobre este. Este diagrama en particular se hace un instante antes de que el contenedor haga contacto con el resorte. Evidentemente, cuando entren en contacto, aparecerá una fuerza adicional que es la del resorte, y actuará sobre el eje X en el mismo sentido de la fuerza de fricción. Después, se establecen las ecuaciones que modelen el trabajo desarrollado por cada una de las fuerzas identificadas. El trabajo desarrollado por el resorte será igual a menos K por S2 al cuadrado. S1 es igual a 0 debido a que el resorte no está alargado inicialmente. El trabajo desarrollado por el peso será igual a la masa por la gravedad, es decir, el peso, por el seno de θ por L más S2. S2 es la compresión final del resorte y L son los 7 metros señalados en la imagen. El producto de esta suma por el seno de θ representa a la distancia vertical recorrida por el contenedor en la rampa. Por último, el trabajo desarrollado por la fricción será igual a menos μk por la masa por la gravedad por el seno de beta por L más S2. Aquí, el producto de m por la gravedad por el seno de beta representa a la fuerza normal. Lo anterior puede verificarse si se iguala a 0 la suma de las fuerzas sobre el eje Y y se despeja a n, que es la fuerza normal. Es importante mencionar que la fuerza normal no genera ningún trabajo debido a que la caja nunca se despega de la rampa. El tercer paso consiste en calcular la energía cinética inicial y final del contenedor. Ya que parte del reposo y al final se detiene por completo, sus velocidades inicial y final son iguales a 0, y por ende, la energía cinética inicial y final valen también 0. El cuarto paso es aplicar el principio del trabajo y energía, sustituyendo las expresiones desarrolladas anteriormente. Como paso intermedio, se pueden sustituir algunos datos para simplificar el análisis posterior. Entonces, el trabajo desarrollado por el resorte es igual a menos 1600 sobre 2 por S2 al cuadrado. El trabajo desarrollado por el peso es igual a 3094.73 por S2 más 7. Y el trabajo por la fricción es igual a menos 795.552 por S2 más 7. El penúltimo paso es reescribir la ecuación obtenida con el principio del trabajo y energía. El último paso es despejar y calcular a S2, que da como resultado 6.1468 metros. Ejemplo 3. Se están haciendo pruebas a un nuevo modelo de patineta que se sacará al mercado pronto. Como parte de las pruebas, se está analizando su desempeño al pasar por una serie de rampas. Considere que la masa total del skater y la patineta es de 70 kilogramos, e ignore la fricción. Si la velocidad que llevan en el punto A es de 8.5 metros sobre segundo, encuentre la fuerza normal que ejerce la pendiente cuando llegan al punto B, cuando X es igual a 0.75 metros.
El primer paso es desarrollar un diagrama de cuerpo libre en donde se señalan las únicas dos fuerzas que actúan en el sistema. Dichas fuerzas son la fuerza normal y el peso. Después, se hace uso de la segunda ley de Newton para coordenadas normal y tangencial, analizando en este caso solo al eje normal. Por lo tanto, la fuerza normal menos el peso W por el seno del ángulo φ será igual a la masa por la aceleración normal. Recordando que la aceleración normal es igual a la velocidad de la partícula al cuadrado entre el radio de la curvatura. En este caso, el radio de la curvatura es la variable ρ. Ahora, se deben de encontrar al radio de la curvatura en ese instante, la velocidad en ese instante y al ángulo φ. Para esto, se deben de retomar las ecuaciones vistas anteriormente en el video titulado Movimiento curvilíneo parte 1. El tercer paso entonces será calcular a y, su primer derivada y su segunda derivada, que resultan en 0.75 metros, menos 1 y 1.333 respectivamente. El cuarto paso es calcular al ángulo φ sacando la tangente inversa de la primer derivada de y, dando como resultado menos 45 grados. El quinto paso puede cambiar de lugar con el anterior, pues consiste en calcular el radio de la curvatura una vez obtenidos los valores de y sus derivadas. Posteriormente, se desarrollan las ecuaciones que modelen el trabajo realizado por las fuerzas identificadas en el diagrama de cuerpo libre. Nuevamente, la fuerza normal no desarrolla ningún trabajo debido a que la patineta nunca se despega de la rampa. Ergo, la única fuerza que puede desarrollar un trabajo es el peso, que es igual a menos 515.025 joules. Se obtiene fácilmente, pues solo se debe de multiplicar la masa por la gravedad por el valor obtenido para y, en el paso 3. Después, se calculan la energía cinética inicial y final. La inicial puede calcularse debido a que se conocen todos los datos, y da como resultado 2528.75 joules. La energía cinética final queda en términos de la velocidad final v2, debido a que se desconoce su magnitud. El penúltimo paso es aplicar el principio del trabajo y energía, para despejar a la velocidad final, v2, que resulta en 7.585. Por último, se sustituyen las magnitudes del ángulo φ, la velocidad y el radio de la curvatura en la ecuación del paso 2, para despejar y calcular a n, que es la fuerza normal. Es importante mencionar que aquí se debe de utilizar únicamente la magnitud del ángulo, es decir, 45 grados. El signo negativo, que aparece en el resultado del paso 4, solo sirve para indicar hacia dónde se hace la medición de este ángulo respecto al eje tangencial. Finalmente, la fuerza normal resulta en 1413.18 newtons. En caso de que hayan surgido dudas respecto a los problemas analizados en este video, se recomiendan ver dos videos publicados anteriormente en este mismo canal. El primero se titula Movimiento curvilíneo 1, en donde se desarrolla el tema del movimiento curvilíneo para coordenadas normal y tangencial. El segundo se titula Fuerza y aceleración, parte 2, donde se desarrolla el tema de la segunda ley de Newton para las coordenadas tangencial y normal. En el siguiente video se desarrollará el tema de la conservación de la energía.